Muy buenas tardes. Les agradezco en primer lugar por su asistencia a este conversatorio. Mi nombre es Luis Gabriel Mesa Martínez, soy musicólogo y en distintas ocasiones tengo la oportunidad de compartir un espacio previo a los conciertos de esta sala en la Biblioteca Luis Ángel Arango, espacios que me han permitido ofrecer un pequeño contexto antes de escuchar el programa de concierto como el que nos viene por delante esta noche con este homenaje al compositor colombiano Luis Carlos Figueroa, dentro de la franja de retratos de un compositor que ya por varios años ha permitido que el público de Bogotá y de las personas, por supuesto, de otras partes que llegan aquí a la capital puedan reconocer ese inmenso valor que tiene la música de América Latina y puntualmente la música compuesta por parte de artistas de nuestro país. Y hoy con el privilegio de contar además con la presencia del compositor homenajeado Luis Carlos Figueroa, a quien tenemos aquí presente y para quien pido por favor un fuertísimo aplauso. Gracias. Muchísimas gracias, maestro, por su presencia, por su música, por todos estos años de trayectoria. Y qué mejor que rendirle este tributo tanto con el conversatorio que tenemos en este instante como con el gran concierto que tendremos más adelante, en el cual tendremos a distintos artistas muy reconocidos en el medio musical colombiano y también internacional, entre los cuales podremos escuchar al guitarrista Edwin Guevara, la flautista Laura Cubides, la oboísta Viviana Salcedo, el pianista Sergei Sichkov, el violinista Juan Carlos Higuita, también el pianista Mauricio Arias, la soprano Ana María Ruge, el pianista y director también Alejandro Roca, y por supuesto el cuarteto de cuerdas también muy reconocido y de amplia trayectoria en Colombia y América Latina, que es el Cuarteto Cuarte, integrado por Juan Carlos Higuita, Liz García, Sandra Arango y Diego García. Aprovecho también en esta parte inicial para extender mi agradecimiento no solamente a la Luis Ángel Arango y a su área cultural y de música, sino también a Jaime Ramírez Castilla, quien ha coordinado y asesorado lo que vamos a contemplar esta noche y quien es además el autor de las notas al programa que ustedes van a poder consultar justo antes del concierto. Los voy a detener aquí más o menos hasta las 7:10 para que tengan suficiente tiempo también de leer esas notas y con ellas poder reconocer aspectos tanto históricos como estilísticos de cada una de las obras del maestro Figueroa que vamos a tener la oportunidad de escuchar. Ahora bien, precisamente como tenemos esas notas al programa que hablan puntualmente del repertorio seleccionado para este programa, yo he optado por organizar una presentación en la cual quisiera ofrecer más bien un contexto sobre la música en Colombia y los procesos que permitieron que tanto las tradiciones populares de la música colombiana como los intentos de institucionalizarla se conjugaran en distintas épocas desde sus antecedentes en el siglo XIX hasta nuestro contexto contemporáneo. Porque con eso pretendo establecer una base que nos permita tal vez comprender esos diferentes antecedentes que forjaron gran parte de lo que muchos compositores de nuestra contemporaneidad han venido trabajando en las últimas décadas. En la última parte de la exposición me detendré un momento para hablar ya más específicamente de la obra del maestro Figueroa y por supuesto aprovechando su presencia aquí le pediré que nos comparta también algunas palabras sobre su vida y obra. Quería comenzar entonces este contexto recurriendo a algunos de los materiales o a las herramientas que a mí a veces en mi calidad de profesor de historia de la música me han permitido armar ese engranaje sociohistórico que justifica también el porqué de la música, es decir, siempre que analizamos la obra de un compositor, la obra de una corriente estética en la historia de la música, es muy importante entender el porqué de cada uno de los factores que condicionaron ese fenómeno sonoro, es decir, cómo se va construyendo en el caso nuestro, en la música colombiana, ese lenguaje, o más bien en plural, esos lenguajes que forman parte de aquello que de forma muy amplia, muy genérica solemos llamar música colombiana, o música escrita o compuesta por artistas colombianos. Y para ello comienzo generalmente con algunas fuentes iconográficas que me ayudan a ilustrar ese origen de todo, ¿no? Cuando uno piensa en la Colombia del siglo XIX,
cuando se comenzaron a forjar muchos de esos antecedentes y se comenzó a institucionalizar la música desde su educación ya más formal y desde la connotación académica que empieza a recibir en ese entonces, uno puede encontrar en ese contexto histórico distintos referentes que hablan en sí mismos de cómo se entendía la música y cómo se entendían distintas prácticas culturales de nuestro país. Pinturas de figuras como Ramón Torres Méndez, como Edward Woolhouse Mark, entre otros pintores de esa generación temprana, daban cuenta de algunas de esas prácticas culturales. Entonces yo quería comenzar la exposición mostrándoles algunas de esas pinturas que nos muestran distintas manifestaciones en las cuales, como lo que estamos viendo ahí en este Paseo del Agua Nueva, pintura de 1848, nos muestra, por ejemplo, las relaciones entre distintos grupos sociales en Colombia, cómo dentro de nuestro mestizaje empezaban a forjarse relaciones entre personas que vivían en algunos contextos más privilegiados que otras, entre las distintas comunidades mestizas del país, las comunidades indígenas, las danzas africanas, etc. Algunas de esas pinturas son mucho más explícitas con respecto a prácticas dancísticas, prácticas de las artes colombianas. Entonces, por ejemplo, si nosotros contemplamos el tipo de danzas que desde el arte del siglo XIX se empiezan a mostrar en estas manifestaciones, podemos reconocer ese arraigo a ciertos aires tradicionales que prácticamente se empezaron a convertir desde ese entonces en un código, por decirlo de esa manera, de una construcción de nacionalismo musical colombiano. En gran medida, ese código por muchas generaciones se entendió como un código andinista, es decir, que desde la región andina colombiana, y siendo Bogotá una capital precisamente andina, se pudiera entender a géneros musicales como el bambuco o el pasillo como bases de construcción de ese discurso, ¿no? De un discurso nacionalista. Y lo vemos en distintos contextos sociales y en distintos círculos de Colombia. Por ejemplo, la famosa pintura de Woolhouse Mark del año 1845 titulada Indios bailando el bambuco, nos mostraba cómo, por ejemplo, en la región del altiplano cundiboyacense podíamos identificar ese género musical, en específico el bambuco colombiano, siendo parte de comunidades campesinas que festejaban al son de esta música en sus distintas celebraciones. Pero encontramos, por ejemplo, que el uso de la palabra bambuco aparece no solamente en este contexto boyacense, sino también en el contexto, por ejemplo, caucano, cuando reconocemos, por ejemplo, ilustraciones contemporáneas frente a la que acababa de mostrar, como esta del año 1875, en la cual aparece ilustrado el baile de bambuco en la aldea de El Bordo, en el Cauca, y podemos identificar ahí también a personajes de comunidades afrocolombianas, afrocaucanas en este caso, identificándose con esa música. Voy a poner brevemente una referencia sonora de bambuco caucano, en este caso de Francisco Diago, para que nos hagamos una idea de la base y luego llegar a los procesos de academización que nos conducen a compositores ya del siglo XX que tomaron este estímulo, por decirlo así, y lo convirtieron también en otros lenguajes sonoros para música académica. Bambuco caucano. Cuando escuchamos este tipo de bambuco, alcanzamos a identificar características muy interesantes de lo que el término en sí implicaba en la región suroccidental de Colombia. No solo en el caso caucano, con compositores como Francisco Diago, a quien acabamos de escuchar, sino también con el contexto de los compositores del departamento de Nariño y, por supuesto, de Valle del Cauca, ¿no? La región del suroccidente colombiano, identificándose con bambuco, pero bajo ciertos códigos que no siempre eran los mismos que se utilizaban en otras partes de Colombia, ¿no? Por ejemplo, la pentafonía dentro de las escalas
si utilizamos el término musical específicamente, que se utilizan frecuentemente en el suroccidente del país, como lo que acabamos de escuchar. Pero no todos los bambucos en el resto del país sonarían de la misma forma. De hecho, si uno sigue contemplando las pinturas del siglo XIX, es muy interesante ver en ellas las representaciones del bambuco también dentro de otros contextos sociales, como por ejemplo esta famosa obra de Ramón Torres Méndez, que es El bambuco en Bogotá, que la vemos, por supuesto, si la comparamos con las dos anteriores, en un contexto de una élite privilegiada en el contexto de la capital, teniendo también otro tipo de etiqueta en su vestuario, pero no por eso dejando de bailar uno de los aires que para el siglo XIX y gran parte del XX se consideraron la base de construcción de ese nacionalismo musical andinista colombiano. Entonces, no solo lo vemos en la pintura, lo vemos, por ejemplo, en aquellas partituras que desde ese siglo XIX, por ejemplo esta que data de 1851, aunque esta es una edición más moderna, que nos muestra también cómo compositores de esa generación, como Manuel María Párraga, que fue el autor de esa composición que vemos proyectada, buscaban también darle una especie de aproximación académica al tomar el bambuco de la tradición popular andina colombiana y llevarlo a instrumentos como el piano, por ejemplo. En este caso, pongo un fragmento para ilustrar y que veamos el contraste también. Hasta hay una introducción bastante influenciada por el romanticismo pianístico europeo y de repente ya estos vestigios de bambuco que se empiezan a utilizar en el pianismo de Manuel María Párraga en este caso. Obras como el bambuco caucano que escuchábamos antes, el de Francisco Diago, también fueron llevadas al piano. De hecho, Antonio María Valencia de Cali hizo en su momento una adaptación de ese bambuco en un lenguaje pianístico que también tenía ciertos tintes de armonías impresionistas, influenciadas, por supuesto, de la formación que él había recibido en Francia, en la Schola Cantorum de París. Entonces, es interesante porque vemos, en otras palabras, y lo que justifica estos primeros ejemplos, que se viene dando un sincretismo desde el siglo XIX en el cual las músicas tradicionales colombianas, particularmente aquellas procedentes de la región andina, comienzan a encontrar un terreno también en el ámbito pianístico, sinfónico, coral, de cámara, de tal forma que se empieza a construir también un nacionalismo musical colombiano que se debate entre sus raíces populares y su búsqueda también de procesos de academización y de institucionalización de música formal. Entonces, paso a una segunda parte de la exposición, de 3 en total que preparé, y en esta segunda parte quiero mostrarles cómo a partir de esos antecedentes se empieza a forjar una institucionalidad mucho más precisa frente a lo que se pretendía con la educación musical colombiana. Por esa misma época, de las pinturas que estamos viendo y del bambuco para piano que acabamos de escuchar de Manuel María Párraga, también nacía por primera vez en Bogotá una sociedad filarmónica en el año 1846, sociedad que había sido fundada por un inglés de nombre Henry Price, y la ilustración que vemos ahí da cuenta del edificio que se pretendía establecer en esa época, mediados del siglo XIX, con un diseño de Thomas Reed de Dinamarca, con el ánimo de tener ya una sede oficial para esa primera filarmónica de Bogotá. Por supuesto, ese impulso empieza a generar la necesidad de construir escuela y dentro de esa escuela fomentar, por supuesto, la trayectoria y las carreras de músicos colombianos que querían emprender ya toda una vocación profesional en torno a la música y que hasta ese entonces no tenían la posibilidad de titularse como tal. El hijo de Henry Price, que había fundado esa sociedad filarmónica y que aparece aquí en este retrato, fue Jorge Wilson Price, quien fue el responsable de fundar esa primera Academia Nacional de Música, como lo ven ahí en el tercer numeral. La Academia Nacional de Música nació en el año 1882 y fue para Colombia tal vez esa primera raíz
de una institucionalidad pensada en la idea de un conservatorio, es decir, que Colombia tuviera una escuela formalmente pensada para titular profesionalmente a los músicos de este país. La Academia Nacional de Música de Bogotá fue la que luego cambiaría de nombre en el año 1910, cuando se convertiría en el Conservatorio Nacional de Música bajo la dirección de Guillermo Uribe Holguín, institución que por supuesto mantiene su vigencia en la actualidad dentro de la Universidad Nacional en su sede de Bogotá. Es muy interesante, ya que nos estamos remontando a estos antecedentes, reconocer que aunque inicialmente la formación que comenzó en 1882 estaba destinada exclusivamente a hombres músicos, 5 años después, en el 87, se abrió una sección de señoritas. Y esta es una de tantas fotografías o de fuentes iconográficas que nos permiten reconocer también esa presencia de la mujer dentro de la formación musical de Colombia. Les cuento esto para introducir, antes de ya entrar en materia, con respecto a figuras específicas de la música colombiana y por supuesto al maestro Figueroa, porque tal vez muchas veces, y esto me pasa en el contexto de mis mismas clases de historia, cuando tengo este diálogo con mis estudiantes se presenta frecuentemente la inquietud de realmente qué pasaba en países como el nuestro. Muchas veces hemos estudiado la música, si pensamos en el siglo XIX, desde la obra de figuras como Schumann, como Liszt, como Wagner, Berlioz, Chopin, entre tantos otros de escuela europea o de escuelas europeas que por supuesto han generado una incidencia importantísima en nuestras músicas americanas. Pero qué valioso es también reconocer lo que sucedía paralelamente aquí en América Latina, cómo nacían esos primeros conservatorios, cómo se gestaban esos primeros intentos de tener música pensada desde lo académico localmente en América Latina. Solamente para el caso colombiano, que a veces caemos en una generalización y pensamos que no era mucho lo que se producía institucionalmente o lo que se publicaba a nivel de teoría musical y demás, encontramos que incluso desde esa primera Academia Nacional de Música había publicaciones tan importantes como tratados de armonía. Por ejemplo, esta figura que ustedes ven acá como autor, Santos y Fuentes, él fue uno de los egresados de esa Academia Nacional de Música, que se graduó como compositor y también como contrabajista, y a su vez fue un gran teórico que escribió un tratado de armonía, diseñó un sistema de notación distinto al pentagramático, como lo que ven en estas páginas, para documentar la música, y en ese sentido, en ese orden de ideas, se convierte en un referente importantísimo para lo que nos vendría por delante en cuanto a institucionalidad. Él es uno de tantos estudiantes que tuvo esa academia, otro fue Guillermo Uribe Holguín, Emilio Murillo, y el famoso Pedro Morales Pino, que aparece aquí representado con su lira colombiana, porque no todo era en piano, no todo era en ensambles de cámara y no todo era en la Sociedad Filarmónica de Bogotá. También había músicos como Pedro Morales Pino que tocando bandolas, tiples y guitarras con su estudiantina lograron difundir aires como el bambuco, el pasillo, entre tantos otros, no solo en Colombia, sino también a nivel internacional. En otras palabras, lo que sucede con estas distintas figuras es que nos dejan un legado muy importante desde la segunda mitad del siglo XIX que indudablemente se debe citar si queremos entender el porqué de las músicas de Colombia a lo largo del siglo XX. Estos fueron muchos de los fundamentos. No justifican todo lo que sucede en el territorio colombiano, por supuesto, pero si de academización se trataba, fueron las bases que es necesario reconocer dentro de nuestros antecedentes. Este personaje, Guillermo Uribe Holguín, como lo comentaba hace un momento, fue responsable de la transición que sufrió la Academia Nacional de Música de 1882, cuando en el año 1910 pasó a llamarse Conservatorio Nacional de Música. Fue una figura muy importante que conectó en gran medida la escuela francesa con lo que sucedía aquí en Bogotá, porque él fue uno de los primeros becarios colombianos en tener la oportunidad de cursar sus estudios profesionales de música en la famosa Schola Cantorum de París. Aquí mismo en la Luis Ángel Arango se encuentran archivos y cartas que dan cuenta de ese momento histórico en el cual él tuvo la iniciativa de transformar ese pensum o el plan de estudios del conservatorio. Y es interesante porque en medio de todos sus aportes muy importantes para nuestra historia musical, también
se presentaban muchas controversias. Por ejemplo, él tenía pronunciamientos alrededor de los nacionalismos musicales de Colombia que no siempre eran bien recibidos por otros músicos. Escuchamos un poco algo de Uribe Holguín para hacernos una idea y enseguida lo contrastamos también. Esto es tomado de su primer ballet criollo, de los 3 ballets que él escribió, Opus 78. Y ahí podemos empezar a identificar la amalgama entre una orquestación de escuela francesa y algunas referencias de músicas andinas colombianas que aparecen ocasionalmente. Por ejemplo, lo que suena justo aquí rítmicamente, alusiones de músicas andinas colombianas. ¿Qué tiene que ver esto con el concierto de esta noche? Que con estos antecedentes y con un puente como el que se estableció a raíz de Uribe Holguín entre escuela francesa y lo que sucedía con el caso colombiano, se empieza a generar en el siglo XX una amplitud, por decirlo de esa manera, frente a corrientes estéticas que están buscando constantemente esos sincretismos o esos procesos de hibridación entre las vanguardias, lo que estaba sucediendo con el modernismo en músicas europeas, particularmente músicas de escuela francesa, y lo que se traía aquí a la Academia Colombiana. Este personaje, que fue Vincent d'Indy, uno de los grandes exponentes de la música francesa de principios del siglo XX y además fundador y director de esa Schola Cantorum donde estudió Guillermo Uribe Holguín, fue uno de los contactos tal vez más relevantes para mantener solidez en ese puente establecido entre estos dos territorios. Esta es una imagen con dedicatoria justamente a Uribe Holguín, en la cual le dice: a mi alumno y amigo Guillermo Uribe, en memoria de sus años de estudio en la Schola. Con mucho afecto, Vincent d'Indy, una imagen que data de 1910, año en el cual la academia, como les comentaba, pasó a llamarse conservatorio. Y fue en esa misma Schola Cantorum de París donde también pudo estudiar Antonio María Valencia, compositor del Valle del Cauca, de Cali, quien además fue responsable al regresar a Colombia de fundar el conservatorio de esa ciudad y de, por supuesto, tener una incidencia muy importante sobre la formación de los nuevos músicos, no solo vallecaucanos, sino de distintas partes del país que empezaron a encontrar en Cali otra alternativa también a nivel de formación. Además, Antonio María Valencia sería uno de los profesores y por tanto de las influencias del maestro Figueroa, razón por la cual aquí conectamos con lo que vamos a escuchar en este concierto de hoy. Es muy interesante lo que sucede con estos sincretismos y con estas búsquedas de academizar la formación musical en Colombia. Por una parte, como lo acabamos de escuchar, Guillermo Uribe Holguín buscaba recursos, por ejemplo, de orquestación europea para conjugarlos también con algunas evocaciones de músicas andinas colombianas. Antonio María Valencia también era parte de esa ruta, parte de ese camino. Lo podemos identificar en obras suyas, como por ejemplo su célebre trío para violín, cello y piano, Emociones Caucanas. Les pongo un fragmento para hacernos una idea también de este estilo de música de cámara de Valencia y luego reconocer la incidencia que tendría también en Figueroa. Este es el primer movimiento de Emociones Caucanas. El impresionismo francés pretendía en gran medida ser muy ilustrativo, descriptivo de paisajes, capturar atmósferas y escenas del ambiente. Valencia recoge ese estímulo de la música francesa y lo aplica también a evocaciones paisajísticas de Colombia. En este caso, este movimiento se llama Amanecer en la Tierra y el trío completo Emociones Caucanas. Hacia los años 30 es cuando muchas cosas están cambiando en el panorama musical y educativo y artístico en Colombia.
En esa década de los 30, cuando nace este conservatorio en Cali, bajo la influencia en gran medida de Antonio María Valencia, empiezan a suceder muchas cosas muy importantes. Por ejemplo, en esa misma década tuvimos también en Ibagué el primer Congreso Nacional de Música. Un año después, ese fue en el 36. En el 37 tendríamos el segundo Congreso Nacional de Música en Medellín. Y luego en el 38 Bogotá celebraría los 4 siglos de su fundación y tendríamos aquí en la capital el primer Festival Iberoamericano de Música. Se publicaría también un volumen entero de investigación musical que era el famoso Boletín Latinoamericano de Música con tema especializado en Colombia, y muchos de estos compositores, directores de orquesta, investigadores empiezan a plasmar en sus escritos, muchos de ellos publicados en ese boletín, los cambios que desde esa década se comenzaban a notar en un país como el nuestro, cambios que prometían mucho positivamente en cuanto a lo que vendría por delante. Tristemente, lo que viene también en la década de los 40, a raíz del Bogotazo y de todo lo que vendrá con la ola de violencia en la segunda mitad del siglo XX, condicionará inevitablemente ese crecimiento que se proyectaba con tanta fuerza desde los años 30. Pero no por eso dejaron de pasar cosas muy importantes, ¿no? Y efectivamente conviene reconocer que en medio de esas dificultades de nuestra realidad nacional, el arte no ha dejado de expresar lo que resulta de esa misma realidad, y es precisamente eso lo que nos expresan muchos de estos compositores. Como decía hace un momento, Antonio María Valencia sería una de esas influencias importantes en el maestro Luis Carlos Figueroa, a quien esta noche rendimos un tributo. Una década antes de lo que estábamos mencionando de los congresos, de la fundación del Conservatorio de Cali y demás, en el año 1923, es cuando en Cali nació Luis Carlos Figueroa. Y tuvo ese contacto inicial con el Conservatorio de Cali, con Antonio María Valencia, pero también tuvo la oportunidad más adelante de cursar estudios musicales en Europa. En el contexto francés reconoceríamos la incidencia que recibiría de maestros franceses como Alfred Cortot, por ejemplo, en instituciones como las que aparecen ahí relacionadas, el Conservatoire Supérieur en París, la École Normale de Musique y la École César Franck también, donde recibiría distintos elementos de todo lo que mencionábamos hace un instante frente a vanguardias de la música francesa y recursos de composición académicos, no solo de Francia, sino de Europa en general, que comenzaban a entrar en boga y que por lo tanto servirían también como estímulos y herramientas adicionales que nutrirían los distintos estilos que a lo largo de su trayectoria el maestro Figueroa nos ha compartido con su música. También conviene señalar su presencia en Italia, particularmente en la Academia Musical Chigiana en Siena, donde encontraríamos también el estreno de distintas de sus composiciones, la importancia que tuvo su cuarteto de cuerdas en do, que vamos a escuchar también hoy por parte del Cuarteto Cuarte, y que ya nos empiezan a generar en cierta medida una categorización o una periodicidad de lo que a lo largo de su trayectoria se vino construyendo en diferentes estilos. En otras palabras, a lo que me refiero es a que cuando uno evalúa estos antecedentes, podemos verlos en el caso colombiano, como lo dije desde los referentes del siglo XIX, o podemos verlos en el marco de un solo compositor y cómo a lo largo de una vida extensa como la que ha tenido el maestro Figueroa, pasan también por esas distintas etapas estilísticas y no siempre han sido las mismas referencias o fuentes de inspiración las que llevan a un compositor a componer en un solo estilo. En otras palabras, uno podría decir que hay un eclecticismo bastante diverso, bastante complejo cuando se analiza esa gran versatilidad de las obras de un compositor como Figueroa, y que por supuesto tiene que ver con esos nexos que existen entre sus experiencias de vida, sus manifestaciones por supuesto personales, y cómo en las distintas fases de todas estas fases entre Colombia, Francia, Italia y demás, lo llevaron a construir distintos lenguajes o distintas maneras de comunicarse a través de su música. En el programa de concierto que ustedes van a ver con las notas que, como les decía en un inicio, escribió Jaime Ramírez, vamos a poder identificar distintas piezas que, como pueden ver ahí por las fechas, dan cuenta justamente de esa versatilidad en varios periodos de su trayectoria. Ahí tenemos algunas de estas obras y aquí otras más. Pero antes de escuchar un par de ejemplos que nos anticipan un poco lo que vamos a escuchar esta noche, quería, como les decía inicialmente,
darle un momento la palabra a nuestro compositor homenajeado, porque qué mejor, si tenemos el privilegio de contar con su presencia hoy, que escuchar de su propia voz también cómo ha sido esta trayectoria a lo largo de todos estos años de experiencias, de contactos con otros compositores, de su arraigo, por supuesto, a la identidad musical colombiana, pero también de esa apertura que ha llevado a un maestro como Figueroa a recibir y a acoger en su inspiración a todas estas referencias de otras partes del mundo, particularmente las experiencias que en su momento tuvo entre Francia e Italia. Al Banco de la República por este homenaje que se me ofrece hoy y que me honra altamente, igualmente a mi familia aquí presente. Quiero agradecer también al coordinador de la sala Luis Ángel Arango, el maestro Mauricio Peña, por haber organizado tan magníficamente este evento cultural. Bueno, ya se ha informado sobre algunas fases de mi vida artística, cosa que agradezco muchísimamente. Y quiero, primero que todo, evocar a mis maestros de Colombia, de Francia y de Italia, que enriquecieron mi mente y mi sensibilidad, conocimientos que más tarde me permitieron expresarme como pianista, como compositor, como director de coros y orquesta y como pedagogo. Todos esos conocimientos que recibí de ellos los guardo perennemente en mi corazón y en mi mente. La trayectoria de mi vida puede comenzar a los 3 años con un suceso maternal. Mi madre me trajo a este mundo a los 3 meses, pero ocurre que le dio tifoidea y el médico aconsejó que se me trasladara a la casa de otro familiar. Así fue, y me recibió con tanto cariño mi tía Angélica Sierra Arizabaleta, que fue el apoyo y el estímulo durante toda mi carrera artística. Ella tenía un colegio privado que había fundado, tal vez fue en el año de 1912, 1914, algo así. Entonces, pues yo prácticamente fui acogido y mi tía tuvo que conseguir una nodriza para que me alimentara. Corrió el tiempo, después de eso, mi tía se fue acostumbrando a mi presencia y le pidió a mi madre que me dejara un tiempo con ella. Ese tiempo se alargó enormemente, de tal manera pues que me crié con mi tía Angélica Sierra, mi segunda madre, sin dejar pues de tener los cariños inmensos de mi madre, de mi padre y de mi madre. Y a los 4 años compra ella una pianola que puede decirse que fue mi primera maestra, porque cuando la pianola sonaba, yo me acercaba y veía cómo las teclas se hundían al mismo tiempo que sonaba la música. Me fijaba mucho. Y un buen día, que no estaba mi tía en la casa porque ella hacía cerrar la pianola con llave a fin de que pues las muchachas del colegio, las jóvenes, no fueran a datonear allí pues inútilmente. Y en una de esas salidas de mi tía, yo le pedí a mi hermano que abriera la pianola, que yo quería como ejercitar, pues manejar mis dedos. Y así fue como yo fui colocando melodías y
y la armonía también con la mano izquierda, en forma muy sencilla, desde luego, pues no tenía sino 4 años. Y un día mi tía se dio cuenta, porque estaba en una visita, y nos olvidamos de que eso sucedía, y yo comencé a tocar el piano. Cuando la visita, le preguntó a mi tía que quién tocaba el piano, y mi tía pues dijo, no, vamos a ver, porque es una pianola que hemos comprado. Y fue cuando ella me descubrió, y se alegró muchísimo de que pues yo ya a los 4 años tuviera el primer contacto con el piano. Así fue pasando la existencia en la casa de ella. También ella aprendió a tocar un poco de piano, y fue de ella que recibí las primeras nociones. Y después con la profesora René Buitragos de Bermúdez, que me preparó para ingresar al recién fundado conservatorio en el año de 1933. Y gané una beca que me la gané durante todos los estudios musicales que realicé en el Conservatorio de Cali hasta los estudios superiores, que en materia de piano pues recibí esos conocimientos maravillosos de parte del maestro Antonio María Valencia. Viene después una época en que yo comienzo a escribir música sin tener conocimientos todavía de armonía ni de contrapunto. Y mis primeras obras fueron para violín y piano, porque yo desde los 15 años comencé a hacer música de cámara con uno de mis primos, Otto Wilder Herrera, violinista. Y esa música de cámara me fue muy provechosa, porque yo fui descubriendo mi vocación de compositor, y así fue. También ya en mis años de estudiante de piano superior, inicié mi carrera de concertista, siempre bajo la orientación del maestro Valencia. Di conciertos en el Teatro Municipal, y de esa época pues también terminé los estudios de armonía y contrapunto. Y antes de viajar a Francia, porque esa era una de mis ideas, y también me las había inculcado el maestro Valencia, para continuar allá mis estudios de especialización. Pero antes quise hacer una pequeña gira para agregar algunos fondos económicos que me eran necesarios. Comencé por Cali, dando un concierto en el Teatro Municipal, y luego me dirigí a Ibagué. Yo ya había estado en Ibagué en el año de 1936, en el primer congreso musical de música organizado por el maestro Alberto Castilla, extraordinaria persona, polifacético, que nos acogió inmensamente, porque el maestro le llevó los coros a Ibagué y un grupo de 4 pianistas. Allí, por insinuación de mi profesor de grado intermedio, Camilo Correa Pineda, el maestro accedió a que extra programa yo también me presentara en Ibagué. Bueno, en esa misma época, cuando llegué a Ibagué, pues el concierto no tuvo sino la presencia de 15 personas. Yo pues creí que se trataba de que no hubiera hecho la suficiente propaganda, pero hice el recital. De allí me dirigí a Manizales. En Manizales no había piano en el teatro, y me dirigí a la prensa escrita y hablada para conseguir el piano, fuera lo más pronto posible. Nadie contestó. Entonces, al tercer día recibí una llamada de un señor alemán, Carlos Haus,
muy querido, muy amable, me dijo: yo sé que usted anda buscando un piano. Yo tengo un piano de marca Blüthner, una marca famosa en Alemania, pero ni lo presto, ni lo alquilo, ni lo vendo. Entonces le dije: no, usted tiene toda la razón, porque yo también haría lo mismo. Pero me dijo que para mitigar eso, me invitaba a dar el concierto en su casa. Entonces inmediatamente le contesté afirmativamente, pues, y agradeciéndole de todo corazón ese gesto. Y me dijo: bueno, entonces dentro de 2 días en mi casa. Así fue. Y allí estaba la colonia alemana y amigos colombianos del señor Haus. Di el recital, y después del recital nos ofreció una exquisita cena. Al otro día, yo estaba en el hotel cuando me llamó el secretario de Carlos Haus y me dice que quería verme en la oficina porque tenía una razón de Carlos Haus para mi persona. Yo asistí a la oficina y retiró un paquete de una mesa y me lo ofreció. Yo destapé el paquete y era una bandeja de plata con mi nombre y con la fecha. Y enseguida también me entregó un sobre. El sobre contenía una cantidad de dinero, un cheque. De manera pues que yo salí de Manizales supremamente agradecido, porque de todas maneras pues me había hecho escuchar y hacer un gran amigo como Carlos Haus. Ya en Ibagué yo me puse a reflexionar, y como se acercaba la fecha de mi viaje, resolví devolverme a Cali. Y ya me trasladé a Europa, donde tuve la ocasión de estudiar, ya como lo dijo aquí el expositor, que en la escuela César Franck, dirigida por el maestro Guy de Lioncourt, en el Conservatorio Nacional de Música Superior, que lo dirigía Claude Delvancourt, y posteriormente también en la Escuela Normal de Música dirigida por el notable pianista Alfred Cortot. Todas las experiencias que tuve en esas escuelas fueron magníficas para mi formación. Recibí diplomas tanto en el Conservatorio Nacional de Música como en la Escuela César Franck. El ingreso a la Escuela Normal pues en cierta forma fue para complementar todos esos conocimientos, sobre todo en pedagogía. Y pues en las clausuras de la Escuela César Franck se interpretaban mis obras. En una de ellas se interpretó mi sonata para violín y piano, compuesta en 1955, y al mismo tiempo se interpretó la sonata de una novia mía francesa, André Croes, una sonata muy bella. Bueno, coincidencias, ¿no? Bien. Y pues en el conservatorio recibí educación pianística, recibí educación de dirección de orquesta también. Y en la Escuela César Franck pues culminé mis estudios de armonía, de contrapunto y de fuga, también de dirección de orquesta y de composición musical. A medida pues que yo culminaba estos estudios, pues también me tocaba escribir como estudiante, y así pues compuse también en materia vocal pues para canto y piano, música de cámara, y comencé a escribir un oratorio también que no lo terminé porque me metí con el verso alejandrino, que es bastante difícil de tratar en música.
pero aspiro a hacer otro pues ya con una letra más conveniente. También tuve conocimientos en la escuela, en la Academia Quiquiana de Siena, una ciudad muy especial, muy agradable. Una parte de la ciudad conserva las construcciones de la Edad Media y otra parte de la ciudad pues ya la Siena moderna. Esos eran cursos de verano y asistí a ellos durante 4 años. Y también teníamos que componer a través del curso. Y en los 4 años que estuve en Siena, en todas las clausuras se interpretaron obras mías. De todo eso, en Francia, yo guardo unos recuerdos perennes que pues siguen a todo lo largo de mi vida. Ya de regreso a Cali, pues di un concierto de bienvenida en el Teatro Municipal. En el año de 1960 me nombran director del Conservatorio de Cali y al mismo tiempo para dirigir la orquesta del Conservatorio y la Coral Palestrina de la misma entidad. Esa dirigencia fue desde 1960 hasta 1975, periodo durante el cual también continué componiendo y pues interpretando las obras pianísticas y los conjuntos, las obras vocales y de orquesta. Ahora que se nombró al doctor Francisco Diago, yo en una ocasión el maestro Valencia llevó a Popayán los coros que él dirigía, y en un intervalo nos convidó a uno de sus discípulos a ir a la casa del doctor Francisco Diago, una persona muy cordial, muy querida. Y pues él era aficionado a la música, tocaba guitarra, componía bambujos, y le hizo escuchar al maestro el famoso bambuco sotareño. Es un bambuco muy espirituoso, muy bien concebido. Y el maestro se encantó con el bambuco y la música se la había escrito su hijo, que sí sabía escribir música. El maestro dijo que le prestara la partitura, que quería verla bien de cerca. El maestro, nos devolvimos a Cali y el maestro comenzó a hacer una versión pianística, una estilización pianística del bambuco sotareño, con sus conocimientos pues que él tenía como compositor, sus estudios hechos en París, en la Escuela Cantorum. Y cuando terminó el bambuco, volvió a Popayán. Había piano en la casa del doctor Diago. Y le contó pues lo que había hecho y que iba a interpretar el bambuco. El maestro se sentó al piano y ejecutó el bambuco. Cuando terminó el bambuco, el doctor Diago le dijo: Antonio María, me volteaste el bambuco. Pero es que, claro, el maestro había utilizado armonías que el doctor Diago no conocía, estaba acostumbrado a la tónica, a la dominante y a la subdominante para el acompañamiento. En cambio, el maestro Valencia, pues con sus conocimientos armónicos, verdaderamente lo puso en un alcance en mucho alcance armónico y contrapuntístico. Eso fue la anécdota con el doctor Francisco Diago. Durante mi estadía en Cali, pues yo fui profesor
del Conservatorio de Música por muchos años. Fui profesor también de piano en la Universidad del Valle y también profesor de piano en la Escuela de Música de la Universidad del Cauca. Todas esas experiencias y todos esos conocimientos que pude transmitir a mis estudiantes, todos esos recuerdos los guardo perennemente en mi mente y en mi corazón. Muchísimas gracias, maestro, por darnos ese privilegio de escuchar de su propia voz estas experiencias. Qué mejor que tener este contacto directo con usted y ahora tener también el honor de escuchar en músicos de tan alto calibre distintas de sus obras que dan cuenta precisamente de esa trayectoria en la cual escucharemos bambuco, escucharemos barcarolas, escucharemos un cuarteto de cuerdas y tantas referencias que precisamente muestran ese sincretismo del que veníamos hablando, ¿no? Que habla de nuestra música colombiana y habla puntualmente de su obra. Muchísimas gracias a usted y a todas las personas que nos han acompañado. Claro que sí. Quiero expresar mis agradecimientos muy cálidos a los intérpretes que con tanto interés y con tanto lujo de competencia van a interpretar mis obras en la sala Luis Ángel Arango. Muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro.